Importante la fibrilación auricular, ¿por qué? Porque es la arritmia más frecuente, ¿vale? Fijaros los datos que afecta en torno a un 2% de la población, que parece poco un 2%, pero esos son un mogollón de pacientes, ¿vale? Estamos hablando de 4,5 millones de personas en la Unión Europea y 2,2 en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Suponen un tercio de los ingresos por trastorno de ritmo cardíaco, ¿vale? La incidencia ha aumentado un 13% en las 2 últimas décadas y se prevé que esta cifra de 2,2 millones en Estados Unidos aumente a 3,3 millones en 2020, ¿vamos? Esta cifra es de 2014, ¿vale? Y en 6 años, fíjate lo que se espera que se aumente la fibrilación auricular. Y estamos viendo cada vez, los que lleváis algunos años ya en esto del sistema sanitario, estáis viendo que cada vez con más frecuencia, al aumentar la media de edad, cada vez se ven más pacientes con fibrilación auricular. Bien. ¿Por qué es importante también la fibrilación auricular? Pues importante porque se asocia a un mayor riesgo de ictus, lo sabéis. De hecho, 1 de cada 6 AVC isquémicos son debidos a la fibrilación auricular, ¿vale? Mayor asociación a insuficiencia cardíaca, y todo esto conlleva que el paciente con fibrilación auricular tiene más mortalidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, también afecta la calidad de vida del paciente. Un paciente sin FA tiene más calidad de vida que un paciente con fibrilación auricular. Como bien os he dicho, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar aquí, todo lo que vamos a desarrollar, está basado en documentación científica, entre ellas la guía de 2010 europea que he dicho, que se actualizó en 2012, el documento de consenso de CEMES con la Sociedad Española de Cardiología y la actualización que hubo de esa guía europea en 2016, ¿vale? Bien, definición de fibrilación auricular, ¿vale? Quedaros con que es una arritmia cardíaca en la que los intervalos RR son irregulares, y hay ausencia de ondas P, ¿vale? Esto es fácil de identificar. A veces nos puede confundir esos intervalos irregulares, a veces se puede ver de forma aislada una P, pero cuando hay de forma aislada una P y es irregular, no es significativa y volvemos al diagnóstico de fibrilación auricular. Bien, fijaros, RR irregulares y como bien veis no hay ninguna onda P, ¿vale? Es una fibrilación auricular. Aquí lo mismo, RR irregulares, no hay ondas P. Fijaros que por ejemplo aquí de forma aislada se ve una onda P, pero que después no tiene la misma morfología y es irregular, ¿de acuerdo? En este caso fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, aquí la frecuencia ventricular está elevada. Bien, ¿cuándo hay que sospechar una fibrilación auricular? Normalmente el síntoma más llamativo, el más frecuente por el que suele consultar el paciente es por palpitaciones, ¿vale? En el momento que llega un paciente con palpitaciones, lo primero que antes del electro, ver al paciente, verle la cara y cogerle el pulso. Ante la presencia de un pulso irregular y palpitaciones, lo primero que pensar es una fibrilación auricular. Por supuesto, la forma de confirmarla, un electro con sus 12 vibraciones, ¿vale? En otras ocasiones hay que buscar la fibrilación auricular por otros síntomas. El paciente que llega con un AVC a nuestra urgencia, lo asistimos a nivel hospitalario, sabéis que lo primero que le hacemos habitualmente es un electrocardiograma porque en muchas ocasiones hay de base una fibrilación auricular, ¿vale? Pacientes que tienen síncope, pacientes con disnea, insuficiencia cardíaca, a veces hay que buscar insistentemente la presencia de una fibrilación auricular, ¿vale? Tened en cuenta que cuando nos llega el paciente a la urgencia, cuando lo asistimos hospitalariamente, a veces un electro en ritmo sinusal no descarta que ese paciente no lo haya tenido previamente, ¿vale? Bien, esto es lo mismo, ¿vale? Interrumpidme cuando queráis, Bien, ¿cómo medir la frecuencia en una fibrilación auricular? ¿Vale? Estamos acostumbrados a medir la frecuencia cuando tenemos un trazado electrocardiográfico rítmico, ¿vale? Estamos acostumbrados a medir la frecuencia con los cuadraditos grandes, siempre medimos 300, 150, 75, ¿vale? Sería 300 entre el número de cuadrados grandes, es lo que estamos acostumbrados a la hora de medir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pero cuando tenemos un trazado arrítmico, no se puede medir así, porque entonces varía de un latido a otro. Entonces la forma de medirlo con un trazado rítmico es medir el latido del electro 10 segundos y multiplicarlo por 6, nos darían los latidos por minuto, ¿de acuerdo? La forma de medir esos 10 segundos serían 5 cuadrados grandes en un segundo por 6, 50 cuadrados grandes serían 10 segundos, ¿vale? Vemos los latidos que hay en esos 10 segundos y lo multiplicamos por 6, ¿de acuerdo? Y nos darían los latidos por minuto, ¿vale? Esa es la forma de medir con exactitud 6 latidos arriba, 6 latidos abajo, la frecuencia cardíaca en un trazado rítmico, ¿vale? Como es el caso de una fibrilación auricular, ¿vale? Este es otro ejemplo.
5 cuadraditos supone 1 segundo, 50 cuadraditos, 10 segundos. Medimos los latidos en esos 10 segundos, los multiplicamos por 6 y nos da la frecuencia cardíaca, ¿vale? Bien, ¿no? ¿Se entiende bien? Vale. Bueno. Diagnóstico diferencial. La fibrilación auricular básica es fundamentalmente con las taquicardias auriculares, ¿de acuerdo? El flujo auricular, cosa que conocéis, y las extrasístoles supraventriculares. Cuando vemos en el trazado electrocardiográfico estos tipos de ritmos pueden confundirnos, pueden confundirnos con una fibrilación auricular, ¿vale? En ocasiones, cuando hay, sobre todo en los ritmos rápidos, cuando hay una respuesta ventricular rápida, es difícil de diferenciar si está rítmico o no. Y muchas veces la forma de verlo es haciendo maniobras de Valsalva, masaje senocarotidio o incluso administrando adenosina. Eso frena un poquito y abre el electro y nos permite diagnosticar el ritmo electrocardiográfico o la FA en concreto, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿qué ritmo es este? Bueno, lo pone aquí. Como bien, mira, el trazado es RR irregulares, pero fijaros que ahí sí se ven ondas P, con la típica morfología de dientes de sierra. Esto es un flujo auricular común, ¿vale? Y fijaros aquí. ¿Aquí qué podéis pensar de qué se trate? Aquí inicialmente, como hay trazado ahí que no parece que esté muy rítmico, parece arrítmico, inicialmente se puede pensar en una fibrilación auricular. Y fijaros que después de hacer un masaje del seno carotidio, se abre y se aprecian los dientes de cerra y es un flúter auricular, ¿de acuerdo? Bien. La clasificación de los tipos de fibrilación auricular hay que hacerlo, ¿vale? A la fibrilación auricular hay que ponerle nombre y apellido, ¿de acuerdo? Hay que poner nombre y apellido porque es muy importante, porque dependiendo del tipo de fibrilación auricular va a depender un poco el manejo con respecto a control de frecuencia o con respecto a control del ritmo, ¿de acuerdo? Bien. Esta es la clasificación que hay actualmente en la guía. A mí personalmente no me gusta mucho porque, por ejemplo, persistente, permanente, son dos palabras que se parecen mucho y pueden llegar a confusión, ¿vale? Y si lleva a confusión, pues la verdad es que a mí por eso no me gusta, pero bueno, es la que hay y es la que os tengo que explicar, ¿vale? Fibrilación auricular silente es esa que cursa de forma sintomática, el paciente que llega por cualquier otro motivo, o una visita de rutina, se hace su electro correspondiente y se objetiva una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Esas se consideran silentes, ¿vale? Pero esto no excluye tampoco las otras. Bien. Siempre que se diagnostique por primera vez, se le llama fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, ¿vale? Igualmente, después, porque muchas veces cuando te llega el paciente una fibrilación auricular, a lo mejor el ponerle el apellido después no depende en el momento, porque depende de ya si revierte, si no revierte, del tiempo que lleve de evolución, ¿vale? Entonces, siempre que se va por primera vez se le pone ese apellido, ¿vale? Fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Y a su vez, dentro de esta está la clasificación que hay actualmente. Fibrilación auricular paroxística, ¿de acuerdo? Es aquella que se autolimita en menos de 7 días, ¿vale? Menos de 7 días, paroxística, ¿de acuerdo? Normalmente, estas suelen revertir de forma espontánea en 2 días, ¿vale? Porque cuando pasa de 2 días es muy difícil que revierta de forma espontánea. Normalmente hay que actuar sobre ella y revertirla, ¿vale? Esas son las paroxísticas. Las persistentes son las que llevan más de 7 días, ¿vale? Y ya más de 7 días todavía más complicado que reviertan de forma espontánea. Normalmente hay que revertirla o bien de forma farmacológica o eléctrica. Las persistentes de larga duración, ¿vale? Son aquellas que llevan más de un año, pacientes llevan más de un año en fibrilación auricular en el momento que decidimos revertirlo a ritmo sinusal. El paciente lleva más de un año, decidimos revertirlo, persistente de larga duración, ¿vale? Y la permanente, es la que antiguamente se le llamaba crónica, es aquella que ya permanece en el paciente, ¿de acuerdo? El paciente puede llevar 7 días, 10 días, 15 días, me da igual, pero en el momento que el paciente, conjuntamente con el médico, deciden que se va a quedar con su fibrilación auricular, se considera fibrilación auricular permanente, ¿vale? Bien. Por eso digo que la verdad es que es un poquito específica la clasificación, pero bueno, es la que hay y es la que tenemos que saber. Venga, fibrilación auricular conocida desde hace 6 meses. Y se decide cardioversión. ¿Esta cómo se definiría? Paroxística no, porque lleva más de 7 días, ¿no? Sería una persistente. Y la persistente de larga evolución es más de un año, ¿vale? Entonces sería una fibrilación auricular persistente. Primer episodio de FA, menor de 48 horas y pasa de forma espontánea a ritmo sinusal. Paroxística, esa sí está clara, ¿vale? Bien.
Primer episodio de FA, menos de 48 horas. Se le realiza una cardioversión farmacológica con flecainida. Paroxística igualmente, ¿vale? Esta en la guía de 2010 era persistente, porque aquella de menos de 7 días por sobre la que se actuaba farmacológicamente o eléctricamente se consideraba persistente, pero ya como si esto lleva confusión por sí mismo y también llevaba esa confusión, pues se le puso ya el apellido de paroxística, menos de 7 días paroxísticas y más de 7 días persistente, ¿de acuerdo? Bien, fibrilación auricular desde hace 6 meses y el paciente, tanto el paciente como su médico, deciden y aceptan que se va a quedar con él. Permanente, ¿vale? Bien. Y una fibrilación auricular de más de un año de evolución y es en ese momento en el que se decide una cardioversión. Eso es, persistente de larga duración. Bien. Bueno, eso más o menos nos hemos quedado, ¿vale? Bueno, manejo inicial, como cualquier otro paciente, como cualquier tipo de otra patología, muy importante la historia clínica, ¿vale? Los antecedentes personales del paciente, si es hipertenso, diabético, todos los tipos de factores cardiovasculares sobre los que hay que incidir, y muy importante el consumo de alcohol y cualquier otro tipo de droga, ¿de acuerdo? Bien, indagar un poquito los factores precipitantes, ¿sabes? La gravedad de los síntomas, que ahora hablaremos de ello, que se hace con la puntuación ERA, ¿de acuerdo? La frecuencia y la duración de los episodios. Y en el manejo agudo lo primero que hay que hacer es cuando vemos al paciente, porque cuando el paciente consulta por una fibrilación auricular es porque tiene síntomas, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es aliviar los síntomas del paciente, ¿vale? Y ya después valoraremos el riesgo asociado a la fibrilación auricular, riesgo de desarrollar una OVC, que lo haremos con la terapia antitrombótica, ¿vale? Y las complicaciones propias de la arritmia, como insuficiencia cardíaca, ¿vale? Y la sintomatología asociada, bien. Respecto al manejo ya a nivel hospitalario, ¿vale? Hay que indagar un poquito en las causas desencadenantes, y para ello hay que hacer una serie de pruebas complementarias, como mínimo una radiografía de tórax, una tiroidea si la tenemos disponible en la mañana, ¿vale? Hemograma bioquímica básica y hepática, ¿de acuerdo? Y ya después a nivel ya de consulta especializada, ¿vale? Su ecocardiograma, ¿vale? Y prueba de estrés si es necesario. Bien, igual que por ejemplo la insuficiencia cardíaca, está logrado de la NIJA en función de la sintomatología, lo mismo ocurre con la fibrilación auricular. Esta puntuación se refiere a los síntomas relacionados con fibrilación auricular. La verdad es que esto no se utiliza mucho, debería utilizarse más de lo que se utiliza, prácticamente no se utiliza nada. Pero bueno, es importante saberlo y que lo conozcáis, ¿vale? Cuando un paciente con fibrilación auricular no tiene síntomas, por ejemplo, ese paciente que lleva una consulta de rutina y se le hace un electro y lo diagnosticamos, se considera que tiene un ERA de 1. ERA de 1 es sin síntomas, ¿de acuerdo? ERA 2A, ¿vale? Son síntomas leves, ¿vale? En el que no se afecta la actividad diaria, ¿vale? Antes era 1, 2, 3, 4 en la guía de 2010, pero en la guía de 2016 han ampliado a 2A y 2B, ¿de acuerdo? 2B es síntomas moderados, ¿vale? No afecta la actividad diaria, pero los síntomas suponen un problema para el paciente, ¿vale? Un ERA de 3 son síntomas graves, afecta la actividad diaria, y síntomas 4 son síntomas incapacitantes, interrumpen la actividad diaria, ¿vale? Esto lo vamos a ver después del café, ¿vale? Con casos clínicos que veré que será un poquito más práctico y un poquito más ameno, ¿de acuerdo? Bien. En el manejo inicial siempre os tenéis que quedar con 3 cosas en la cabeza. Cuando veáis un paciente con fibrilación auricular, tenéis que tener 3 cosas en mente siempre, ¿vale? Frecuencia, ritmo y anticoagulación. Esas son las cosas que os tenéis que plantear siempre con un paciente con fibrilación auricular. Teniendo esas 3 cosas en la cabeza, el manejo de esas 3 cosas y sabiéndolas manejar es suficiente para una fibrilación auricular. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? Control de frecuencia, solo, además de control de frecuencia, control de ritmo y tener en cuenta la terapia antitrombótica. Estas 3 cosas siempre hay que tenerlo en mente con un paciente con fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Tanto en el momento agudo como el manejo posterior cuando se va a domicilio, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto al tratamiento antiarrítmico, hay que hacer un control agudo de la frecuencia, ¿vale? Valorar si hay o no indicación de cardioversión, y ya veremos si la haremos farmacológica o eléctrica, ¿vale? Y aparte la estrategia a largo plazo, ¿vale? Si solo tenemos que hacer un control de frecuencia cardíaca con el paciente, se va en FA y hay que controlar la frecuencia cardíaca, o hay que revertirlo de forma aguda y hay que poner tratamiento para evitar que vuelva a ser FA, ¿vale? Para el mantenimiento del ritmo sinusal, ¿vale? Todo esto son una serie de fármacos de los que vamos a hablar ahora, de sus indicaciones, ¿vale? Y cuándo poner uno u otro, ¿vale?
Esta es la típica clasificación, ¿vale? De los antiarrítmicos, no vamos a profundizar, ¿vale? Esto lo tenéis en cualquier sitio. Y vamos a centrarnos en el control de frecuencia, ¿vale? Cuando llega un paciente con fibrilación auricular con síntomas, ¿vale? Es porque la frecuencia cardíaca está elevada. Un paciente con fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca normal no le da síntomas cardíacos, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con ese paciente es control de frecuencia. Claro, porque esté inestable. Si está inestable, tendremos que hacer una cardioversión eléctrica. Pero si está estable, tranquilidad. Si veis una FEA estable, tranquilidad. Si está a 150, tranquilidad, está estable. Entonces, tenemos que centrarnos inicialmente, sobre todo a nivel extrahospitalario, ¿vale? En el control de la frecuencia, ¿vale? Bien. En ausencia de insuficiencia cardíaca franca o hipotensión, el mejor fármaco son los beta bloqueantes, ¿vale? Estos son los fármacos más rápidos y más eficaces, ¿vale? Después de los beta bloqueantes, calcio antagonistas, ¿vale? Entonces, pensar a nivel hospitalario, paciente con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, beta bloqueante, siempre y cuando lo permita la tensión, ¿sabes? Que no esté en insuficiencia cardíaca franca. Paciente que está con disnea franca, diferente a un paciente con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Puede tener antecedentes, pero se le puede dar beta bloqueante si está estable desde ese punto de vista, ¿de acuerdo? Bien. Y ya como segunda opción, la digoxina, ¿de acuerdo? Bien, fijaros estos datos, ¿vale? Que FAR es un estudio de 2005, ¿vale? En el que se utilizaba en el 67% de los casos la digoxina, teniendo una eficacia del 45%. Y fijaros que por entonces, en 2005, de hecho hoy estoy hablando, ¿vale? Se utilizaban las beta bloqueantes un 4%, sabiendo que había una efectividad del 61%. Bien, este estudio, comparándolo con uno que salió en 2010, RISMAT, ¿vale? Ya la digoxina pasó de utilizarse en el 67% a un 27%, y fijaros, beta bloqueantes de un 4 a un 46%. Estamos hablando de 2010, estamos en 2019. Cada vez más, y ustedes lo veréis, que lo hacemos en urgencias, y lo veréis, que a nivel hospitalario recomendamos el uso de beta bloqueantes si el paciente no permite, si no hay contraindicación, ¿vale? Para el control de la frecuencia, ¿vale? Me da igual por vía oral que por vía intravenosa, ¿eh? Bien, de hecho aquí pongo los tipos de beta bloqueantes que hay, ¿vale? Que se utiliza, y la vía de administración por la que se utiliza y su dosis, ¿de acuerdo? Al igual con los calcio antagonistas, ¿vale? Si no hay contraindicación, también son unos fármacos excelentes, ¿de acuerdo? El distiacén lo había intravenoso, después pasó a vía oral, y ahora creo que otra vez lo hay por ahí intravenoso del distiacén, ¿vale? Pero yo no sé si voy a utilizar alguna vez verapamil o IV, pero verapamil o IV controla la frecuencia de maravilla, ¿de acuerdo? Y si el paciente tiene tensiones, no tiene insuficiencia cardíaca y tiene indicación, va perfecto, ¿vale? Bien, eso no digo yo, lo dice la guía con un grado de recomendación 1, un nivel de evidencia A, ¿de acuerdo? 1A, que es el máximo grado. Pero si el paciente está en insuficiencia cardíaca franca o está hipotenso, no podemos utilizar ni beta bloqueante ni calcio antagonista. Entonces sí utilizaríamos la digoxina, ¿de acuerdo? Y en caso de que no fuera efectiva, pasaríamos ya a la amiodarona para el control de la frecuencia, que no se recomienda porque puede controlar el ritmo, pero ahí en ese caso, como no tenemos más opciones, utilizaríamos como última opción la amiodarona, ¿vale? Pero antes la digoxina, bien. En caso de precipitación, como es el caso de Ward Parkinson White, en el que hay una vía accesoria, ¿vale? Están contraindicados los beta bloqueantes, calcio antagonistas, digoxina y la adenosina. Entonces, ¿qué nos queda para controlar la frecuencia? Pues nos queda otra que utilizar la amiodarona o la flecanida, en este caso la amiodarona preferiblemente, ¿de acuerdo? Son casos de pacientes con antecedentes de precipitación. Lo que conocéis habitualmente, lo más frecuente conocido es Ward Parkinson White, en el que hay una vía accesoria, ¿de acuerdo? Bien, y cuando, esto es un caso raro, yo he tenido quizá 1 o 2 en mi vida, ¿vale? Pacientes que entran en fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca lenta, esto probablemente no lo hayáis visto nunca en vuestra vida, pero puede ocurrir, ¿vale? En este caso se trata con atropina, o se hace sobre la marcha una cardioversión eléctrica o un marcapasos transitorio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Eso con respecto al control de frecuencia. ¿Tenéis alguna duda con respecto al control de frecuencia? ¿Vale? A nivel extrahospitalario, ¿vale? Yo lo voy a insistir mucho y probablemente lo repito alguna que otra vez. Yo la amiodarona personalmente la desterraba para la fibrilación auricular. A ver, es un fármaco muy bueno, ¿vale? Tiene sus indicaciones, en la RCP tiene su indicación, en otro tipo de arritmia, ¿vale? De QRC ancho, taquicardia ventricular, fricción ventricular, perfecta, ¿vale? Pero en fibrilación auricular
Yo os rogaría no utilizar la amiodarona a nivel hospitalario en fibrilación auricular, ¿vale? Si tenéis que hacer un control de frecuencia si el paciente está estable, ¿vale? Y para el control de frecuencia, lo que hemos hablado, ¿vale? Bien. Y si el paciente está inestable, no podéis utilizar amiodarona, tenéis que hacer una cardioversión eléctrica. Entonces, a nivel hospitalario, o cardioversión eléctrica porque el paciente esté inestable, o si pretendéis control de frecuencia, que es lo más frecuente y lo usual, beta bloqueante, calcio antagonista o digoxina, ¿vale? A ver, esto insisto tanto porque una vez que iniciar la amiodarona, cuando llega al hospital, no nos cabe otra que continuar con la amiodarona, cuando a lo mejor tenemos otras opciones farmacológicas que son mucho más rápidas y más efectivas, como una flecainida, si decidimos una farmacológica, o la cardioversión eléctrica, pero claro, que entonces hay que esperar que pase el efecto amiodarona y demás. ¿Y se empieza con cómo hay que seguir con eso? Normalmente sí, tú ten en cuenta que tú no puedes cambiar de fármaco hasta que no pasa al menos la mitad de la vida media del fármaco, que eso puede ser entre 4 y 6 horas mínimo. Entonces tú no puedes utilizar dos antiarrítmicos. Antiarrítmicos, verás, son fármacos que tienen sus efectos secundarios, son muy proarrítmicos también. Por ejemplo, una vez me vino una paciente del CHAR que ya le habían puesto, estaba en insuficiencia cardíaca y le habían puesto atenolol. Ajá, Y ella siguió poniéndole atenolol ajá, y entró en fallo. claro. Es que una de las contraindicaciones es que tiene insuficiencia cardíaca franca. Pero entonces si ya la habían puesto, Claro, pero ¿sigues? no, claro. A ver, una cosa son los antiarrítmicos puros para el control del ritmo, como amiodarona, flecainida, propafenona, y otra cosa son fármacos para control de la frecuencia, ¿vale? Eso, no lo entendí. Claro, que ahí para control de la frecuencia, tu atenolol, ahí si tienes insuficiencia cardíaca franca, aunque la hayan puesto antes, la puedes poner así. hombre, claro, ahí sí lo puedes asociar. Para controlar la frecuencia sí lo puedes asociar. De hecho, muchos pacientes están en casa, no se controlan con un beta bloqueante y asocian una digoxina para controlar la frecuencia. Esos pacientes que están en fibrilación auricular permanente. ¿De Claro, que acuerdo? por ejemplo, si metemos en urgencia con atenolol y ponemos ya varias dosis y vemos que no, Claro. le puedes luego meter una digoxina. Ahí sí. Si no está- Ahora, lo que no es que empiezo con amiodarona y ahora me cambio a flecainida. Fármaco para control de ritmo no se pueden mezclar de esa manera, porque es que verás que los fármacos estos son fármacos muy proarrítmicos. De hecho, verás que yo he visto muchas complicaciones por eso mismo, las flecainidas y demás, que hacen un QRC ancho, tiene inestabilidad paciente y termina haciendo cardioversión porque tienen efectos secundarios, ¿verdad? Que son fármacos que tienen sus efectos secundarios. No son frecuentes, a Dios gracias, pero bueno, ocurre. ¿Vale? Bien, eso con respecto al control de frecuencia, ¿vale? Queda claro más o menos, ¿no? Vamos a control de ritmo, ¿vale? Para el control de ritmo podemos utilizar cuando digo cardioversión, estamos hablando de control del ritmo, ¿vale? Una cosa control de frecuencia, otra cosa control de ritmo. Control de ritmo quiere decir que vamos a hacer que el paciente salte de la FA a ritmo sinusal, ¿vale? Control de ritmo, ¿vale? Y para eso utilizaré la palabra cardioversión, ¿vale? Que puede ser bien farmacológica, ¿vale? O bien eléctrica, ¿de acuerdo? Ventaja de la farmacológica, que no requiere sedación, ¿vale? Y orienta hacia la elección del fármaco a largo plazo. Por ejemplo, me llega un paciente que le pongo en urgencia flecainida, veo que lo tolera bien, veo que va bien, y si creo indicado ponerle antiarrítmico de forma profiláctica en domicilio una vez que se va en ritmo sinusal, le puedo poner tranquilamente la flecainida porque veo que lo ha tolerado, ¿de acuerdo? Entonces para eso también sirve utilizarlo en urgencia. Eso sí, precisa después, aunque salta ritmo sinusal, precisa una monitorización posterior de al menos la mitad de la vida media, ¿vale? Por las complicaciones que os he dicho pueden ocurrir, porque todos los fármacos antiarrítmicos son proarrítmicos, ¿de acuerdo? Bien. La cardioversión eléctrica, ¿vale? Hay una mayor tasa de conversión a ritmo sinusal y la técnica más segura, más rápida y más eficaz, ¿vale? A mí si me vaya a preguntar por una cardioversión eléctrica, yo siempre la voy a recomendar por encima de todo porque verás, por eso mismo que os digo, porque la más rápida, la más segura y más eficaz. Si estás acostumbrado a hacerlo y la haces en un ambiente en condiciones óptimas, ¿vale? De seguridad del paciente, ¿vale? Bien, vamos a centrarnos, voy a hablar un poquito de la cardioversión eléctrica, ¿vale? Como bien os he dicho, es la más eficaz, la más segura y la más rápida, ¿vale? Indicaciones, está claro, inestabilidad hemodinámica, eso no deja lugar a duda, ¿no? Paciente con inestabilidad hemodinámica en relación con una fibrilación auricular, cardioversión eléctrica o cardioversión eléctrica, no queda otra, ¿de acuerdo? Vale, sabéis de sobra un paciente inestable, ¿no? Paciente que está hipotenso, sudoroso, insuficiencia cardíaca franca, con mala perfusión periférica, ¿vale? Con obnubilado, bajo nivel de conciencia, ¿vale? Ahí no se puede perder tiempo ni poner ningún fármaco. Ahí directamente
sedarlo, ¿vale? Que no se olvide tampoco, ¿vale? Porque que el paciente esté inestable no quiere decir que no esté despierto. Y eso, aunque esté inestable y malo el paciente, duele, ¿eh? Y si hacéis una cardioversión sin pseudoanalgesia, el paciente se va a acordar de vuestro nombre y vuestra cara probablemente, ¿vale? Eso en situación de inestabilidad, ¿vale? Se trataría de una cardioversión eléctrica emergente, ¿vale? Para diferenciarla de la electiva, que es la misma, que se plantea al mismo nivel que la cardioversión eléctrica, o sea, farmacológica. Yo estoy con el paciente, está estable, lo tengo enfrente sentado y le digo, mire usted, le voy a hacer una farmacológica, una cardioversión eléctrica o farmacológica. Le digo los pros y los contras y le doy a elegir. Y siempre está la típica pregunta, ¿y si fuera tu madre qué haría, doctor? Digo, una cardioversión eléctrica. Y si hay cardiopatía estructural, siempre es preferible la eléctrica también, ¿vale? Tiene menos complicaciones. Bien. Contraindicaciones y complicaciones de la cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Que la conozcáis. Tromboembolismo sistémico. Es una complicación que la evitamos si el paciente está bien anticoagulado o lleva menos de 48 horas de evolución, ¿vale? Ya del tema de la anticoagulación ya hablará mañana Antonio de ese tema, pero bueno, si está bien anticoagulado o lleva menos de 48 horas de evolución, muy poco probable que tengamos esa complicación, ¿de acuerdo? Complicaciones relacionadas con la sedación. Normalmente, si tiene experiencia y la hace habitualmente, es poco frecuente. Y las pocas que hay se subsanan y se corrigen perfectamente. Si utiliza midazolam, anesate. Si utiliza propofol, un poquito de ambú y ya está, ¿vale? Que son las complicaciones que suele haber, una parada respiratoria o una desaturación. Y eso normalmente no suele ser complicaciones que se corrigen bien, ¿de acuerdo? Además, que son poco frecuentes porque normalmente ponemos dosis tirando a la baja normalmente, ¿vale? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Esto ocurre cuando no le damos al botón desincrónico. La cardioversión, por definición, se hace en sincrónico, ¿vale? Es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hacemos desfibrilación? En los ritmos desfibrilables de la parada cardíaca. Entonces, nada más que hay dos ritmos. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Fuera de eso, todo lo que hagamos va a ser una cardioversión. Y siempre va a ser en botón sincrónico. ¿Sabéis la finalidad o el fundamento del sincrónico? ¿Qué es lo que es? Eso es. Eso es. La R. Lo que hace es captar la R y cuando tú le das al botón, descarga en el momento en el que capta una onda R. ¿Por qué? Porque si tú descargas en una fase de repolarización, en la onda T, puede desencadenar una arritmia maligna, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. Así que esta complicación simplemente se evita dándole al botón de sincrónico, ¿de acuerdo? Bradiarritmia. Esto es frecuente, pero normalmente no da problema. Pacientes que se ha intentado controlar o a nivel extrahospitalario, hospitalario con beta bloqueantes, se ha controlado la frecuencia. Cuando hacemos una cardioversión y salta ritmo sinusal, a lo mejor salta una frecuencia bajita. 45, 50, 55 latidos por minuto, pero normalmente no suele dar problema ninguno, ¿de acuerdo? Bien, quemadura. Todos sabéis cómo evitarlo, ¿no? No se nos olvide poner gel, ¿de acuerdo? El gel conductor. O utilizando placas adhesivas, los parches. Claro. Que eso no dan problemas y son poco más efectivos que las palas, ¿de acuerdo? Claro. Eso es. Y en anteroposterior hay algún estudio por ahí que ha demostrado que es algo más efectivo cuando se pone en anteroposterior. Ahora hablaremos de la colocación y demás. A mí yo cuando estoy solo, por ejemplo, en observación, le pongo los parches, pero cuando estoy con algún residente y hacen ellos, le dejo que ponga las palas porque verás, para que cojan ellos las palas, para que le pierdan el miedo, para que lo cojan con las manos y lo bichen en condiciones. Dolor muscular es un poco frecuente. Yo no tengo ningún paciente que me lo haya constatado por lo menos en el momento de hasta darle el acta, ¿de acuerdo? No sé si después ha quejado o la ha molestado, pero habitualmente no es frecuente, ¿vale? Esto cuando hay un paciente que tenga un DAI, a veces puede alterar la función y hay que reprogramarlo, ¿vale? Pero esto se reprograma y no tiene problema, vamos. Y después estas contraindicaciones son relativas, ¿vale? Cuando hay una notificación por dioxina, una hipopotasemia o desequilibrio electrolítico, ¿vale? Son contraindicaciones relativas porque si el paciente está inestable o aunque pase esto, hay que hacer la cardioversión eléctrica si es necesario, ¿de acuerdo? Y por supuesto, fibrilación auricular de más de 48 horas de evolución, por lo que comenté antes, el tromboembolismo sistémico no es recomendable hacerla si no está bien anticoagulado, ¿vale?